24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Almorzando en un restaurante y sin poner resistencia. Así fue la detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul, la tarde de este miércoles por parte de la Policía de Investigaciones. Desde la agrupación, desde la CAM, acusaron persecución política, criticaron al gobierno y al Partido Comunista y llamaron a hacer sabotajes en la zona. Él estaba almorzando y entraron unos efectivos de la PDI y se lo llevaron, así de simple. De manera rápida, sin oponer resistencia, dicen los testigos. Así fue la detención del líder y fundador de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, en este restaurante del centro de Cañete. Operación de la Fiscalía de la Araucanía que preparó por 2 años en absoluta reserva y que este miércoles, pasada las 13:30 horas, se concretó. Pasó como bien normal, digamos. Entraron y salieron. El cabecilla de la CAM fue detenido por efectivos de la PDI. Todo, según el Ministerio Público, por una serie de pruebas en una investigación desarrollada bajo la Ley de Seguridad del Estado. La denuncia fue presentada en 2020 por la administración del expresidente Sebastián Piñera y ampliada en julio de este año por el actual gobierno. Es la consecuencia de más de 4 años de trabajo que comenzó con la primera querella por asociación ilícita terrorista y termina también con una denuncia por ley de seguridad del Estado. Sin ese trabajo previo, esta detención no hubiese sido posible. Querellas que han materializado esta detención incorporan las acciones que ha hecho nuestro propio gobierno. Es por ello que el día de mañana nuestros equipos jurídicos van a participar de la audiencia. La audiencia de formalización se llevará a cabo este jueves en Temuco y precisamente hasta ahí fue trasladado Héctor Yaitul en helicóptero. Según el Ministerio Público, están todos los antecedentes para vincular al comunero en delitos como hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. Con la debida reserva y con la paciencia para recopilar paulatinamente una serie de antecedentes, hemos logrado entonces demostrar no solo la existencia de los delitos, sino que también la participación del imputado en ellos. Ya en la región de la Araucanía, Yaitul fue llevado a constatar lesiones y luego derivado a un cuartel policial. Aprehensión celebrada por autoridades de la macrozona sur, aunque solicitan que sea trasladado hasta la cárcel de máxima seguridad en Santiago. El caso de Héctor Yaitul obviamente es un caso complejo, esperaríamos que no quedara detenido en la región de la Araucanía ni tampoco en la región del Biobío. Espero que lo envíen a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Es un criminal peligroso, no solo por los delitos que digo que ha cometido, sino también porque los que él ha confesado haber cometido. La detención provocó también una serie de reacciones en el mundo político. Nosotros celebramos esta detención, pero llega demasiado tarde para un terrorista conocido. No resuelve la situación en el territorio Gualmán, porque hay temas que son de fondo, como es la restitución territorial. Ahora serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse sobre el mérito. El gobierno hoy día tendrá que explicar cómo esas mismas policías que querían refundar aparecen tan eficientes. En esto vamos a respaldar la acción del gobierno. Nadie puede estar por sobre la justicia es común para todos las y los ciudadanos del país. Mediante un comunicado, la coordinadora Arauco Mayeco se refirió a la detención de su principal vocero. En el texto acusan persecución política y llaman a hacer sabotaje en la zona. Hacemos un llamado a las demás dignas expresiones del Huaychán a continuar y comenzar nuevos procesos de recuperación en contra del gran capital a través de un verdadero control territorial, a continuar con la resistencia y sabotaje en contra principalmente de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera, a no dejarse amedrentar por este gobierno. Autoridades locales advierten posibles represalias en la macrozona sur. Por eso, parlamentarios solicitaron incluso ampliar el estado de excepción a la región de Los Ríos. Desde el gobierno aseguraron que están tomando todas las medidas para prevenir las acciones de violencia que puedan ocurrir en la zona. Y a esta hora estamos en contacto en vivo con Temuco para conversar con el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Fiscal, buenas noches. Buenas noches, fiscal. Muy buenas noches. Bueno, esta noche Héctor Yaitul está pasando, en la noche, valga la redundancia, en el cuartel de la PDI, para mañana ser formalizado. ¿Por qué no nos explica primero, fiscal, qué es lo que debiera ocurrir mañana en la formalización del vocero de la CAM? Bueno,
como en cualquier procedimiento en el que se solicita una orden de detención y ésta se materializa, las personas son detenidas y hay un plazo de 24 horas para ser puesta a disposición del tribunal que libró la orden de detención. En este caso, eso es lo que estamos a la espera, de que el tribunal, que ya ha fijado la audiencia para el día de mañana en la mañana, entonces reciba al imputado, este sea puesto a disposición del tribunal, se controle su detención y luego se realice la audiencia de formalización de cargos. Fiscal, ¿podría darse el caso de que quedara libre dada la penalidad de los delitos por los cuales se está investigando? Me imagino que el Ministerio Público va a pedir cautelares, ¿no? ¿Fiscal? Estamos con el fiscal Garrido, precisamente fiscal regional de la Araucanía, a propósito de la situación procesal que está enfrentando el líder de la CAM. Recordemos que él está detenido en un cuartel de la PDI en Temuco. Mañana va a ser puesto a disposición del Ministerio Público de la Justicia. Es la audiencia de formalización de cargos y también de la audiencia de la formalización de la detención. Enfrenta cargos por 3 delitos con invocación de Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto partió el año 2020, con querella puesta en esa época por el gobierno. Hurto de madera, usurpación, atentado contra la autoridad. Fiscal Garrido, le preguntábamos, recuperamos ya la comunicación con usted, si posiblemente por los delitos que se está persiguiendo ustedes van a pedir medidas cautelares. ¿Podría incluso, por ejemplo, quedar libre Héctor Yaitul o se va a pedir la detención preventiva? Bueno, eso es algo que tiene que resolverse en la audiencia del día de mañana. Es muy importante destacar de que Parece que se cortó nuevamente. Fiscal, lo estamos escuchando. Estamos con algún problema en la comunicación, pero lo estamos escuchando, fiscal. Fiscal Garrido, vamos a intentar recuperar esa comunicación. Recordemos que hay bastante inquietud en la zona. De hecho, se ha pedido de alguna manera dirigentes políticos resguardo de los lugares donde se van a realizar estas audiencias. Constanza, habíamos visto incluso, por supuesto, solicitudes de que pasara dentro de la cárcel de alta seguridad. Esta detención está en un cuartel de la PDI, el líder de la CAM, que fue apresado en ese restaurante en Cañete y trasladado en helicóptero hasta Temuco. Exactamente, a la 1:30 de esta tarde, ahí veíamos las imágenes de esta detención y el traslado posterior en el helicóptero hasta Temuco, primero al consultorio a constatar lesiones, después rápidamente fue trasladado al cuartel de la PDI, donde está pasando esta noche a la espera de la formalización. Ya estamos en contacto, nos escucha el fiscal, ¿cierto? Sí, ya estamos recuperando esa comunicación. Solamente para entregarle antecedentes. El año 2020, en enero, cuando se estaba viendo precisamente la detención de otro comunero mapuche, es cuando Héctor Yaitul hace estas declaraciones que motivan la presentación de una querella por parte del Ejecutivo. En ese momento comienza la persecución penal en contra de Héctor Yaitul. Fiscal Garrido, no sé si nos escucha, nos hace un gesto por interno, nos está escuchando. Ahora sí nos está escuchando. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Sí, ahora sí. Fiscal regional, le preguntaba por lo que va a ocurrir mañana. Uno estimaría, supone, que el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva. Y yo le preguntaba por los delitos por los cuales se les acusa. No tienen los 3 delitos penalidades altas, hay 2 que tienen penalidades bajas. ¿Podría quedar libre? ¿Debiera quedar en prisión? A ver, vamos a formalizar la investigación efectivamente por una serie de delitos, algunos asociados a la Ley de Seguridad del Estado, que tienen penalidades que son mucho más altas, y otros delitos sancionados en el Código Penal, como la usurpación, el hurto y el atentado a la autoridad. Nosotros consideramos que hay antecedentes para hacer la solicitud de medidas cautelares. Destacaba también de que este es un proceso que tiene todas las garantías que cualquier ciudadano que es sometido también al juzgamiento y al sistema de justicia criminal tiene. Por lo tanto, el detalle de todos los antecedentes que hemos reunido y que nosotros consideramos permiten fundar las peticiones que formularemos al tribunal, como el detalle también de esas peticiones, las formularemos en la audiencia y ahí es donde las daremos a conocer. Pero usted está convencido, fiscal, de que las pruebas que tienen después de 2 años de investigación son contundentes de tal manera, de tal forma que podrían, digamos, solventar una prisión preventiva para Héctor Yaitul? A ver, lo importante es que la Fiscalía, durante el tiempo de investigación, reúna antecedentes que permitan formular seriamente una imputación en términos de poder iniciar a partir de ahí el proceso ya judicializado, es decir, con la formulación de cargos. Nosotros consideramos de que durante todo el tiempo transcurrido, a raíz de diferentes diligencias realizadas, hemos reunido una serie de antecedentes que lo vinculan directamente a estos hechos
Y es por eso que tomamos la decisión ahora, una vez que ya recibimos todos los informes y tenemos el resultado de las principales diligencias decretadas, pedir una medida cautelar, como lo es la detención, para realizar la audiencia de formalización. Fiscal Garrido, nosotros dábamos cuenta de que esta es una investigación que parte hace 2 años, un poco más de 2 años, y finalmente termina con la detención hoy día. ¿Por qué se demoró 2 años en lograr la detención de Héctor Yaitul? ¿Tiene algo que ver la activación de querellas de parte del Ejecutivo en este periodo, o esta es la investigación que viene el año 2020 y es el tiempo que tomó en dar con su paradero finalmente? Bueno, hay varios factores que influyen en poder construir una investigación y una imputación por la Ley de Seguridad del Estado. Primero hay algunos antecedentes y análisis jurídicos que es necesario realizar, y de respecto de lo que la Fiscalía también llevó a cabo, solicitando opiniones expertas sobre ese punto. Pero también era necesario superar algunas deficiencias que habíamos detectado en otras investigaciones anteriores, también por Ley de Seguridad del Estado, donde los tribunales habían tenido una opinión distinta a la que había sostenido la Fiscalía, absolviendo a una persona acusada precisamente por un delito como ese. Junto con eso también, y como hay otro tipo de delitos que están involucrados en el mismo, fue un proceso relativamente extenso de poder ir acumulando estos antecedentes, porque estimamos también que el estándar de prueba tiene que ser el suficiente como para realizar una imputación seria, que es lo que pretendemos llevar a cabo a contar del día de mañana. Fiscal, perdón, usted dice que se habían detectado algunas debilidades en las investigaciones anteriores y ahora refuerza aquello con que tenían que tener estándares de probatorios altos. ¿Hay elementos que permitan vincular a Héctor Yaitul más allá de sus dichos? El propio fiscal nacional ha dicho que la mera declaración de culpabilidad de un delito no constituye la prueba del mismo. Más allá de lo que él diga, ¿hay hechos que lo vinculen, pruebas que lo vinculen con robo de maderas, atentado a la autoridad, no sé, crimen organizado, delitos que están tan asociados a lo que pasa hoy día en las regiones de la Araucanía y parte del Biobío? Sí. Bueno, nosotros estimamos que sí hemos logrado reunir esos antecedentes en los términos que nos permitan formular la imputación. Y es por eso que tomamos la decisión, una vez que los teníamos en nuestro poder, de pasar a esta fase de judicialización a través de la audiencia de formalización. Y, fiscal, usted dice que mañana se va a ver durante la formalización cuáles van a ser las medidas cautelares que van a solicitar. Pero me imagino que ya hay cosas que están decididas. ¿Ustedes van a ir por la prisión preventiva? ¿Van a solicitar la prisión preventiva de Héctor Yaitul mañana? Obviamente hay un trabajo que se ha venido realizando hace mucho tiempo y hay decisiones que se van adoptando en el camino. Pero no voy a anticipar cuáles van a ser las peticiones y los fundamentos de las mismas, porque la audiencia se va a realizar el día de mañana. Yo entiendo de que el proceso entonces tiene que realizarse en el tribunal, y una vez que se conozcan en ese lugar cuáles son los fundamentos, cuáles son las peticiones, cuáles son los argumentos, podré referirme a ellas con detalle, pero no antes de que se produzca la audiencia. ¿Y nos puede entregar algún detalle sobre las pruebas que van a presentar mañana? Me refiero a si son escuchas telefónicas, si son, porque usted dice que hay suficientes pruebas para situar, digamos, y para relacionar directamente a Héctor Yaitul con la comisión de los delitos que se le están, por los cuales va a ser formalizado. O sea, no son sus meras declaraciones, ¿cierto? De esas pruebas, ¿de qué tipo son? ¿Son escuchas telefónicas? ¿Son videos? ¿Son qué tipo de pruebas? Son de diferente naturaleza, pero efectivamente, como usted alude, hay algunas diligencias y medidas intrusivas que consisten en la interceptación de comunicaciones que debidamente en su momento se solicitaron con autorización del tribunal, y de la que se va obteniendo durante el tiempo una serie de antecedentes que permiten, en definitiva, entonces, construir una imputación. Fiscal Garrido, dada la situación que se vive en la zona, los mismos fiscales han señalado que han sufrido amedrentamientos y los niveles de violencia en la zona. ¿En qué condiciones se da la detención hoy día de Héctor Yaitul? ¿En un recinto que está resguardado? ¿Hay medidas de seguridad especial para mantener su captura y para llevar adelante la audiencia de control de la detención el día de mañana? Bueno, todo lo que se refiere a la parte operativa de la detención del imputado y su custodia hasta que sea puesto a disposición del juzgado de garantía corresponde a la Policía de Investigación. En este caso, nosotros no intervenimos en eso. Entiendo y he tomado conocimiento de que existe una serie de coordinaciones entre Carabineros y la Policía de Investigaciones para efectos de la prevención del orden, de eventuales alteraciones al orden público, que es una materia que no corresponde a la Fiscalía, sino que es de resorte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Hemos sido informados de algunas de esas medidas. Consideramos que están actuando las instituciones dentro de lo que se espera y dentro del ámbito de sus atribuciones. Nosotros estamos concentrados en llevar adelante esta investigación y proceder
a la formalización, que es el mandato legal y constitucional que asiste al Ministerio En ese Público. sentido, fiscal, muy breve, porque hay otros temas en los cuales nos gustaría también abordar. ¿Ustedes como fiscales persecutores en estas causas tienen algún tipo de protección especial? Dependiendo de la naturaleza de las causas y la evaluación de riesgo que se realice, eventualmente es posible adoptar estas medidas de seguridad. En este caso en particular, fiscal. Ahora, el detalle de las mismas normalmente también las mantenemos en reserva justamente para garantizar que sean efectivas. Perfecto. Fiscal, hay gobernadores, hablando de las medidas de seguridad, hay 2 gobernadores de la zona, de la macrozona sur, que están pidiendo que Héctor Yaitul sea trasladado a la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago. ¿Es posible que ocurra eso? ¿Es posible que se lo traslade a la capital después de ser formalizado, si es que queda en prisión preventiva? Esa la verdad es que es un supuesto del que no me puedo referir porque plantea hipótesis que no han ocurrido. Pero que podrían ocurrir. Además, se trata de una materia pero el Ministerio Público no tiene incidencia donde las personas eventualmente van a cumplir sus medidas cautelares. Eso depende del debate que se produzca en la audiencia y de las peticiones que formule también la defensa. Sobre esa situación hipotética, la verdad es que no estoy en condiciones de pronunciarme. Fiscal Garrido, ¿esta es la única detención en esta causa que se está buscando o hay otros integrantes de la CAM que también estén siendo buscados por la policía, eventualmente siendo investigados por la comisión de estos delitos? Porque uno entiende que el tipo de delitos que se ha descrito, en los cuales se va a formalizar a Yaitul, no son delitos que se cometan de forma solitaria. Uno entiende que hay una organización, una cierta dinámica, un colectivo que participa de esto. ¿Se vienen más detenciones o es algo que no se puede comunicar a esta altura? No, sí me puedo referir específicamente a esta causa porque en esta investigación las imputaciones se refieren a delitos de la Ley de Seguridad del Estado que básicamente dicen relación con conductas individuales del imputado y en otras también se apunta directamente a su única participación. Por lo tanto, en esta investigación no hay otras personas imputadas. En cualquier indagatoria que realiza la Fiscalía pueden surgir durante la misma o incluso con posterioridad algunos antecedentes que den lugar a ampliar el foco investigativo o los blancos de interés o bien quedarse o reducirlo a las personas que han sido imputadas. En este caso, por el momento, en esta investigación no hay antecedentes en relación con ninguna otra persona. Fiscal Garrido, en opinión del Ministerio Público, ¿Héctor Yaitul ha participado activamente en el delito de robo de madera? Nosotros tenemos antecedentes que lo vinculan a sustracción de madera y por eso que uno de los cargos que se menciona en la solicitud de detención que planteamos dice relación con ese ilícito. Y en esa misma línea, ¿el Ministerio Público tiene antecedentes que lo vinculen directamente a la comisión de delitos de carácter terrorista? Ese es un excelente punto a precisar. No hay ninguna imputación por ley de delitos terroristas. En nuestra petición... ¿No hay asociación ilícita? No es así. No tenemos en esta causa, no hay ninguna imputación, no hay ninguna imputación ni siquiera que han hecho los denunciantes o los querellantes respecto de ese tipo de conductas. Efectivamente, hemos acudido a una legislación especial, que es la Ley de Seguridad del Estado, que es una legislación vigente que contempla conductas que no están recogidas en el Código Penal y respecto a las que estimamos sí se reúnen los requisitos en el comportamiento del imputado para encuadrarlas dentro de esa norma. Pero no en relación con la ley antiterrorista, que no es una normativa que nosotros estemos invocando en este momento. Ya, y según lo que usted está diciendo, solo para terminar, ¿cuáles podrían ser las penas que enfrente Héctor Yaitul si es que es condenado por los delitos por los que ustedes lo están formalizando el día de mañana? Bueno, las penas en abstracto que tienen asociadas a algunos de estos delitos, los más graves, parten en los 3 años y un día hasta los 10 años de privación de libertad. Pero el cálculo de las penas en realidad es un proceso que es un poco más extenso, que debe realizarse luego de ponderado las pruebas durante la etapa de juicio oral, para lo que estimamos todavía falta bastante tiempo. Y tienen que considerarse también no solo las eventuales circunstancias modificatorias, sino que eventualmente recalificaciones o reiteraciones de delitos. Así que desde nuestro punto de vista las penas son penas de todas maneras de crimen, es decir, que están sobre los 5 años y un día que debería enfrentar en el caso de que el tribunal estimara, el tribunal oral, me imagino cuando sea el juicio correspondiente, estimara que se reúnen todos los antecedentes o todos los argumentos que la Fiscalía sostiene para formular y para mantener esta imputación.
Roberto Garrido, fiscal regional de Araucanía, le queremos dar las gracias por esta conversación y estaremos atentos, por supuesto, a la formalización de mañana. Muy amable. Buenas noches, fiscal. Muchas gracias. Mira, muy buena noche. Mira. Ahora. Bueno, y este jueves pasará a control de detención el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien permanece detenido, como contábamos, en el cuartel de la PDI en Temuco. Bueno, a esta hora se están registrando incidentes y camiones quemados incluso en la Ruta 5 Sur. Se lo mostrábamos recién en nuestro canal 24 horas. Fernando Reyes tiene los detalles. Fernando, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, imágenes que comenzamos a revisar de inmediato porque estos hechos de violencia se produjeron en la parte sur de la región del Biobío, casi en la frontera con la Araucanía, específicamente en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Mulchen, en el cruce Negrete. Se produce este primer ataque a un conductor de un camión que transitaba precisamente por la principal ruta de nuestro país, ahí en el kilómetro 539, un grupo de encapuchados fuertemente armados con pistolas lo reducen. Afortunadamente no resulta con lesiones, sí su camión completamente destruido. 20 minutos más tarde, a eso de las 19 horas y 40 minutos, otro hecho similar, pero esta vez en contra de dos camiones. Se produce precisamente en una ruta secundaria, específicamente en la ruta Q95R. También esto en la comuna de Mulchen, en la parte sur de la región del Biobío. Así las cosas, tres camiones ya se contabilizan destruidos precisamente por la acción de grupos encapuchados. En el segundo de los ataques se encontró una pancarta en alusión a esta detención de Héctor Yaitul y también haciendo alusión al combate frontal a las forestales que se está librando por parte de esta orgánica de la coordinadora mapuche Arauco Mayeco. Pero tal como lo señalaban anteriormente, nos encontramos a las afueras del cuartel de la PDI, donde efectivamente en uno de los calabozos se encuentra a esta hora Héctor Javier Yaitul Carrillanca, 54 años, y quien fue detenido esta tarde cuando almorzaba en un local céntrico de la ciudad de Cañete. Ahí policías de encubierto incluso almorzaron en mesas contiguas. Así se logra la detención a juicio de la PDI, una detención limpia, sin incidentes. Tras ello es trasladado vía aérea en un helicóptero institucional de la PDI hasta la ciudad de Temuco, a la base aérea Maquehue, posteriormente al consultorio de salud Miraflores, para luego trasladarlo efectivamente hasta el cuartel central de la PDI, donde se espera que mañana asista, al menos de manera telemática, a esta audiencia de control de detención y formalización de cargos, de lo cual estaremos dando cuenta en nuestras próximas ediciones. Adelante ustedes allá en Santiago. Fernando Reyes con el informe entonces ahí en la puerta del cuartel de la PDI donde se encuentra pasando la noche Héctor Yaitul. Estamos en contacto, en cualquier momento volvemos contigo cuando la información así lo amerite. Fernando, buenas noches. Bueno, ¿quién es Héctor Yaitul? Ha enfrentado numerosas veces la justicia en medio de su reivindicación mapuche a través de la violencia. Parte de los antecedentes que dan vida al líder de la CAM, autocatalogado como dirigente ideológico y político. La historia de Héctor Yaitul en la nota de Kevin Felgueras. Después no se quejen de las acciones de resistencia. Nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestros peñas estén en las cárceles. Declaración del reconocido líder de la coordinadora Arauco Mayeco tras la lectura de condena del Huaychafe Daniel Canido Tracal en 2020. Dichos que fueron el inicio de la acción judicial que llevó a la detención de Yaitul en una historia que parte décadas atrás. El 19 de noviembre de 1967 nació en Osorno, conocido años más tarde como el Negro o Comandante Héctor. Pasó gran parte de su juventud en Valparaíso, donde estudió y generó sus primeros vínculos políticos, unos que lo marcan hasta el día de hoy. Su paso por Valparaíso fue clave en realidad. Allí él de alguna manera estuvo vinculado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en esa instancia él consideró que era preciso recurrir a la violencia. Héctor Yaitul fue un firme y claro opositor a la dictadura militar. La CAM no quema iglesias y no quema escuelas, ataca faenas productivas,
él ataca intereses del capital. Hacer un levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales. A ellos tenemos que afectarle su economía, tenemos que afectarle sus inversiones. Discurso que proviene, dicen quienes lo conocen, directamente de su participación en el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo en el que permaneció hasta 1993. Sería 5 años más tarde cuando se transformaría en uno de los fundadores de la coordinadora Arauco Mayeco. Desde que estuvo en Valparaíso no ha seguido consecuentemente una línea de acción. ¿Qué busca hoy día la CAM? La liberación de la nación mapuche. Quieren recuperación de territorio y quieren autonomía. Exacto. Él reivindica la violencia, reivindica las acciones violentas con nombre y apellido, amenaza. Él está convencido de que su estrategia, la respuesta a través de la fuerza a la violencia con que el Estado los ha tratado a ellos, es legítima. Hace solo unos años, un equipo de informe especial compartió con Yaitul, donde el discurso de reivindicación de las demandas del pueblo mapuche eran mezcladas con un desconocimiento de la violencia ejercida en la zona. No, eso no es violencia para nosotros. ¿Qué es lo que es eso entonces? Es un acto legítimo de recuperación de lo que nos pertenece. Lo violento es que esa usurpación territorial continúe. Soy un preso político a contar de hoy día nuevamente. ¡Viva la lucha al pueblo mapuche! La de este miércoles es solo una más de un largo historial de detenciones de Yaitul, quien en varias ocasiones ha enfrentado a la justicia. Incluso a fines del 2012 inició una huelga de hambre que se extendió por 76 días en medio del cumplimiento de la condena por el atentado al fiscal Mario Elgueta en 2008. ¿Reconoces la autoría en el ataque, Héctor? Eso no fue un ataque, fue un enfrentamiento entre comuneros al interior de la comunidad. Eso nunca fue una emboscada. Creo que esto lo toma como parte de las cosas que hay que hacer cuando ser dirigente libertario como lo es él. Un Yaitul que a fines de la década pasada fue investigado por el robo de madera, delito del que en ese entonces fue absuelto. Hace solo unas semanas, el propio Yaitul reivindicó esta acción, lo que algunos creen es una muestra al mundo político y social que la CAM sigue vigente. Nosotros recuperamos para tener recursos, para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche y para tener los fierros y para tener los tiros. Tiene que, de algún modo, lograr mantener esa posición de liderazgo. Y si no, uno no puede entender sus declaraciones. Casi buscaba con desesperación, por decirlo así, su detención. El hecho de que esté encarcelado puede provocar algún tipo de reacción, que espero no sean delicadas. El que cree que esta detención va a detener la lucha del pueblo mapuche o la de Héctor Yaitul está terriblemente equivocado. Autocatalogado como un dirigente ideológico y político y no un jefe militar, Héctor Yaitul, detenido nuevamente esta jornada, escribe hoy un nuevo capítulo enfrentando a la justicia, uno más dentro de su historia como líder de la CAM. Ahora. Bueno, existe preocupación entre los habitantes de la comuna de Cañete tras la detención de Héctor Yaitul. Claro, la municipalidad suspendió las clases y el comercio cerró anticipadamente. Estamos con David Yáñez, quien nos cuenta un poquito lo que se está viviendo a esta hora de la noche. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Efectivamente, nos encontramos precisamente en el sitio donde fue detenido Héctor Yaitul. Estamos a una cuadra de la Plaza de Armas y también a pocos metros de la calle principal del comercio. Esta calle por lo general se encuentra con al menos 1 o 2 comercios abiertos durante la noche, sin embargo en estos momentos no hay ninguno. El comercio empezó a cerrar cerca de las 3:30 de la tarde, más o menos a la misma hora. Todos los establecimientos educacionales ya habían llamado a los apoderados para que fueran a recoger a los alumnos. Son 21 establecimientos educacionales de dependencia de la Municipalidad de Cañete y fue la misma municipalidad, el DAMEN, el que dispuso de manera preventiva el cierre de los establecimientos educacionales. Se ha visto un discreto patrullaje de carabineros durante las últimas horas y también de seguridad ciudadana. Tenemos algunas declaraciones de las personas de Cañete que comentaron precisamente esta situación. Existe temor entre sus habitantes. Escuchemos. Eso se da acá por el temor
porque igual los locales son agredidos y los niños, los profesores se adelantan y siempre las clases las suspenden cuando pasa cualquier cosa acá. El comercio le entra miedo, porque siempre causan destrozos los locales comerciales, tiran piedras, vidrios, quiebran y todo el asunto. En realidad la gente tiene un poco de miedo. En lo personal yo no, porque nunca me ha pasado nada, pero sí lo hacen por precaución, porque igual acá son todos comerciantes y igual la gente se asusta porque le rompen sus cosas. Se ha dispuesto por parte de la Jefatura de Zona en estado de emergencia el patrullaje nocturno por parte de efectivos de la Armada que salen desde su cuartel emplazado en terreno que está ubicado al lado de los carabineros del sector de Los Álamos y están haciendo patrullajes nocturnos precisamente para mayor seguridad de la población, por lo menos. Hasta esta hora de la noche no se tiene información de algún tipo de reacción por parte de algún organismo de resistencia que esté asociado a la coordinadora Arauco Malleco. Señalar, sí, desde ese punto de vista que esa misma coordinadora está más presente en la provincia de Malleco más que en Arauco. Acá en esta zona quienes más han realizado acciones son la resistencia mapuche Lasquenche y Aucamapu, que son Huaychana Aucamapu, que son organizaciones distintas a la CAM, que son las que están operando con mayor fuerza en la provincia de Arauco. David Yáñez con la información de lo que ocurre a esta hora en Cañete, región del Biobío. Hay que recordar que la región, tanto esta zona, ¿cierto?, como la región de la Araucanía están bajo estado de excepción, así es que la seguridad en las rutas está a cargo de las Fuerzas Armadas. David, muchas gracias, buenas noches. Estamos desplegados en toda la zona de la macrozona sur y estaremos pendientes de, por supuesto, si hay alguna nueva información que tengamos que entregar a nuestros telespectadores. Hacemos una pausa, estamos de regreso inmediato, espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso a las noticias le contamos que el ministro de Hacienda aseguró que en la reforma al sistema de pensiones los cotizantes podrán elegir quién administrará el 10% de cotización obligatoria que hoy va a las AFP. La Moneda anticipó algunas definiciones sobre el proyecto que ingresará luego del plebiscito al Congreso. Cuenta regresiva para la presentación de la reforma al sistema de pensiones. La Moneda afina los últimos detalles para un proyecto emblemático y ampliamente esperado. Por eso es que a días del anuncio, el ministro de Hacienda confirmó uno de los primeros lineamientos. Habrá libertad para elegir quién administra el actual 10% de cotización obligatoria. Las personas quieren tener la seguridad de que son sus fondos, que quieren poder decidir sobre ellos. Esas opciones para poder decidir van a existir. Va a haber una entidad pública que va a estar disponible, va a haber entidades privadas. La propuesta de la Moneda contempla que el actual 10% que mes a mes cotizamos en una AFP pueda ser administrado, ya sea por el Estado o bien por privados, teniendo como fin que sea una cuenta individual, donde esos recursos busquen rentabilidad en el mercado. Me parece súper bien que uno tenga por lo menos la libertad de elegir, que con el sistema de AFP uno no tiene la libertad de elegir. Excelente, la AFP para mí es un nefasto. No, o sea, si dan la oportunidad de que ya no participemos más en de las AFP, que para mi forma de ver son una estafa. Me parece bien que se abra la libertad. Por otro lado, me da un poquito de susto el tema que esos dineros los pueda administrar el Estado. Creo que la mejor forma es que el Estado lo administre. Yo prefiero que la administre la AFP, no el Estado. Me da más garantía de todas maneras. Cotización obligatoria que al ir a la cuenta individual del trabajador se mantendría como heredable, tema que podría dar mayor viabilidad política al proyecto. Quiero valorar el anuncio del ministro Marcel de que va a haber libertad de elección en el componente individual del sistema de pensiones. El gobierno no lo tenía contemplado inicialmente. Yo espero que esto facilite los acuerdos y mejore las pensiones ahora. Ahora, otras discusiones como la posibilidad de elegir sobre la inversión de estos recursos es secundaria, pero puede darse democráticamente siempre y cuando eso no entorpezca el objetivo final, que es garantizar el derecho a una pensión digna y suficiente. Pero no será el único ingrediente de la reforma. El proyecto de la Moneda crea un nuevo pilar de ahorro colectivo de un 6% a cargo del empleador
para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y por ende no heredable. Lo más importante, a mi juicio, que plantea esta reforma de pensiones es la garantía de seguridad social y por lo mismo de poder avanzar en un sistema en que todas las personas puedan tener un básico en materia de pensión mínima, y eso se ve refrendado en las palabras del ministro Marcel. El gobierno, los 6 puntos adicionales de cotización, no quiere que vayan a una cuenta individual, no quiere que sean heredables y no quiere que podamos escoger quién me los administra. Esto obviamente es un retroceso y en el Congreso vamos a pelear para que el 6% adicional sea igual que el 10% que hoy día cotizamos. Reforma a las pensiones que entrará al Congreso tras el plebiscito del 4 de septiembre. Sin embargo, La Moneda analiza presentar las líneas generales de este emblemático proyecto durante la próxima semana. Fíjese que ninguno de los comandos logran ponerse de acuerdo por el escenario post-plebiscito en caso de que triunfe el rechazo. Todo ello en medio de la preocupación por el resultado del 4 de septiembre, considerando que en el análisis dentro de los comandos es que la elección se va a definir voto a voto. Ninguno se quedó abajo, desde el Partido Comunista al Republicano. A la salida no fue. Todos reunidos en La Moneda para conversar del plebiscito del 4 de septiembre. Reunión en el Ministerio del Interior, no para hablar de las alternativas de la elección, pero sí de lo que pasará una vez que se sepa el resultado. Hemos manifestado nuestra decisión de que aquí lo esencial es respetar el veredicto de las urnas. Que este hito tan importante también nos sirva para enfrentar un futuro que sí o sí va a tener que ser en unidad. Pero la unidad es la que está en problemas por estos días. Es que no solo la campaña marca la distancia entre oficialismo y oposición, divididos también por el escenario post-plebiscito, en el oficialismo en particular por una idea, la del PPD, de elaborar propuestas en caso que gane el rechazo. Tienen el derecho de poder llevarla adelante. Lo que está claro es que el apruebo tiene propuestas ante cualquiera de los escenarios. No nos hagan pensar en un escenario del 5 de septiembre ganando el rechazo, porque nosotros creemos de que va a ganar el apruebo. Lo más importante es poner a disposición de la transparencia, por un principio de transparencia, una conversación que se está dando en los pasillos. Que las propuestas, que las opiniones se pongan sobre la mesa y que avancemos lo más posible de aquí al 5 de septiembre. Llamado que hacen también desde la centroizquierda por el rechazo, más allá del camino a seguir si gana esa alternativa. Los 4 séptimos permiten que podamos congregar a una mayoría. Nosotros proponemos que el presidente de la República, en un plazo de 15 días, después de este acuerdo, haga una propuesta al país. Propuesta para una nueva convención, pero en la oposición hay un punto de división. Quiero decirle que yo soy partidario de un plebiscito de entrada. Es el conflicto dentro de Chile Vamos, plebiscito primero, camino que también se cruza con el Partido Republicano, donde no todos están de acuerdo con una nueva convención. Y Chile Vamos cree que el proceso constitucional es la primera prioridad de nuestros compatriotas. Yo personalmente no comparto esa idea. Están las dos alternativas sobre la mesa, la del plebiscito, la de una nueva convención, la de otro, pero son el Congreso finalmente el que toma la decisión. Hay algunos que plantean la necesidad de tener un plebiscito de entrada, otros que plantean que tienen que ser solamente expertos, otros dicen que tiene que ser el Congreso. Esa discusión de mecanismo se abre posteriormente al triunfo del rechazo. ¿Cómo se redactaría una nueva propuesta de constitución? Respuesta que solo tiene clara el Partido Comunista, donde no solo sus parlamentarios están por apostar por una convención igual a la del último año. Creo de que la nueva convención debería tener un estándar mínimo como el que tuvo la convención anterior. Me gustaría que fuera una nueva convención. Si tuviéramos un escenario supuesto de que no triunfe el apruebo, yo le iría en las mismas condiciones que la actual. Yo creo que la fórmula es adecuada a la que tuvimos. De hecho, los independientes están representados exactamente en el porcentaje que representan en la historia de Chile. A 11 días del plebiscito, las posturas en el apruebo y el rechazo parecen no acercarse en la forma de continuar con el proceso constituyente, escenario que el gobierno comprometió continuar en caso de no aprobarse la propuesta de nueva constitución. Camino al plebiscito. La propuesta de nueva constitución incluye un órgano que vendría a reemplazar lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se trata de la Defensoría del Pueblo. Estamos como todas las noches con Nicolás Vial, que nos contará sobre esto y más. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Connie? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Justamente como decía Connie, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la propuesta de nueva constitución pasaría a ser la Defensoría del Pueblo. Revisamos el artículo justamente que indica esto, que le da rango constitucional a esta institución que conocemos, el INDH. El artículo 123, un órgano, esto es Defensoría del Pueblo, un órgano autónomo denominado Defensoría del Pueblo,
tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado, y ojo con esto, y de las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública. ¿Por qué remarco este último punto del artículo? Porque es una novedad justamente. Esto es lo que nuevo, podría... Esto no está dentro de las atribuciones del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos. Claro, y finalmente los derechos humanos se valen de lo que son los tratados internacionales, la Constitución y justamente por lo que son organismos o el Estado. Revisemos lo que nos explicaron justamente personas que conocen el Instituto Nacional de Derechos Humanos con respecto a este punto y cómo se amplía de alguna manera lo que son las facultades de esta propuesta de Defensoría del Pueblo. Bueno, porque si van a cumplir funciones públicas, se supone que además el Estado puede estar también ahí fallando por omisión. Entonces, desde ese punto de vista, la fiscalización amplia parece como una cuestión importante para poder hacer un juicio de mérito de lo que está pasando con eventuales derechos humanos. Para mi gusto no tendría ninguna lógica que la Institución Nacional de Derechos Humanos fiscalice al sector privado. Hay que ser bien claro en cuál es la diferencia entre violar derechos de las personas o violar los derechos humanos de las personas. La visión entonces de nuestros entrevistados que también llegan a un punto A que valora lo que es elevar a un rango constitucional el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que pasaría, si se aprueba la propuesta de nueva constitución, Connie, en esta Defensoría del Pueblo. Vamos con la segunda gráfica para justamente ver también otro elemento bien relevante. Y recuerda que durante la semana vimos lo que era otra defensoría, la de naturaleza, con un representante. Bueno, aquí hay una situación que es similar a la Defensoría del Pueblo. ¿Quién estaría a cargo, cierto, de la Defensoría del Pueblo en el artículo 125? 125. La dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una defensora o defensor del pueblo designado por la mayoría de quienes integren el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Muy similar en términos de lo que comentábamos el otro día, Connie. Hay una terna que organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos, en base a una ley que va determinando los requisitos y otros elementos, presenta al legislativo para finalmente definir quién es el o la defensora del pueblo. Vamos justamente a esto porque también hay visiones sobre esta figura del defensor o defensora del pueblo en la voz de nuestros entrevistados. Yo creo que la figura del defensor del pueblo es una figura antigua de los años 80, pero además no solo antigua y de los años 80, sino que es propia de los países con tradición y cultura monárquica. Y obviamente una figura unipersonal dificulta el logro del pluralismo. Creo que para los efectos del pluralismo es mejor un órgano colegiado. Entonces la diferencia y también la visión que tiene Eduardo Zafirio y Contreras también en este sentido con respecto a la Defensoría del Pueblo, que, ojo, se desagregaría o se iría también dando por regiones, muy similar a la estructura que tendría la Defensoría de la Naturaleza, por supuesto con facultades y objetivos completamente distintos. Y ejercerá su cargo el defensor o defensora del pueblo durante 6 años sin reelección. Así es, muy importante ese punto. Vamos a las transitorias sobre la Defensoría del Pueblo. Es bien relevante también cómo se va, si se aprueba esta propuesta de nueva constitución, adaptando lo que es la actual institucionalidad. Porque ya dijimos... No se puede terminar de un día para otro y... Para nada. Porque reemplazaría eventualmente al INDH. 2 años, dice la 53ª disposición transitoria, 2 años para el proyecto de ley que regule, que presente él o la Presidenta de la República, que regule la organización, el financiamiento y las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. 18 meses para la tramitación y el despacho a promulgación son los tiempos entonces que se establecen en esta transitoria para una eventual Defensoría del Pueblo. Quiero recordarles que 24horas.cl puso a su disposición el audiolibro de la propuesta de nueva constitución. Esta es una narración del texto para que ustedes puedan escucharlo en distintas plataformas. Lo decía Connie, por ejemplo, trotando, yendo a cualquier parte. Caminando. Y también como una herramienta de inclusión muy relevante en nuestro departamento de prensa. Y nos despedimos, Connie, me despido de ti, porque también el fact-check sigue muy presente de aquí camino al plebiscito. Y precisamente nos despedimos con una cápsula sobre ojo con la desinformación. Gracias, Nico. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Para evitar la desinformación. Trata de estar al tanto de lo que pasa e infórmate en distintos medios de comunicación. Si no has visto el contenido que te comparten en otros medios, sospecha y no lo compartas enseguida. Facultad de Comunicaciones, UC y 24 horas.
Bueno, estas son parte de las imágenes exclusivas del asalto que efectuó una importadora de ropa en Estación Central, donde un locatario sirio fue asesinado y su hermano quedó herido a bala. Fueron atacados a eso de las 6 de la tarde frente a sus clientes. Recién el 18 de julio abrió esta sucursal de venta de ropa al gramo y por kilo, poco más de un mes de apertura, cuando recibieron la visita de quienes estaban lejos de ser clientes. La bodega abierta al público, quienes ante los gritos y las amenazas corrieron en busca de un lugar seguro. Encontraron en los fardos de productos un improvisado escondite. Hasta este lugar llegaron 5 delincuentes, cerca de las 6 de la tarde, directo a la recaudación del día. Sin embargo, no se llevaron absolutamente nada. Sí, la vida de un joven trabajador sirio que escapó de la guerra en su país. Los delincuentes llegaron caminando, primero 2, luego otros 2 y finalmente un quinto. Eran recién las 5:45 en calle San Francisco de Borja de Estación Central. Entraron violentamente, apuntando con las armas, entregando indicaciones y forcejeando con los locatarios, 2 hermanos sirios. Según la indagatoria, no habrían querido entregar el dinero. Eso desató la furia de la banda que comenzó a disparar. Ambos fueron baleados. Afuera de la bodega esperaba este vehículo blanco en el que escaparon. Toda esta escena no duró más de 1 minuto, tiempo fatal para Sohaib Al-Saher. Estaba ahorrando dinero para su familia, estaba trabajando. Lamentablemente murió lejos de su país, de su familia. Mucha pena, la verdad, porque él vino acá para trabajar. Él es trabajador, no tiene antecedente penal, por ejemplo. Es un ciudadano sirio calmo. Según cuenta su entorno, escapó de la guerra en Siria para ayudar a su familia. Primero llegó a Argentina para después cruzar a Chile de manera irregular. Se autodenunció y estaba con visa temporal. Su idea era radicarse para seguir trabajando junto a sus 3 hermanos. En la bodega estaba un primo, quien ante la desesperación salió a mirar a los delincuentes. Cuando se aseguró que ya no estaban, ayudó a uno de los heridos. Lo propio hizo una clienta. ¿Cuántas personas llegaron a asaltar acá? Como 5. ¿Y esta es la primera vez que los asaltan? Sí, la primera vez. ¿Y por qué se produce la balacera, sabe usted? No sabemos, era para robar. ¿Y cómo se entera usted de esto? ¿Le avisan por teléfono? No, yo estaba aquí. Testigo de un robo con homicidio, testigo de la muerte de su primo. A pesar de los esfuerzos, Sohaib Al-Saher falleció luego de ser herido a bala en el tórax. Su hermano también recibió un disparo, pero en ninguna zona comprometedora. Su testimonio será importante en la investigación. Mientras tanto, se recupera junto a su reducido entorno familiar que está en Chile. En situación bien, gracias a Dios, él salvó de este ataque. Pero él está muy triste. Su hermano, él perdió a su hermano en otro país, lejos de su familia. Una tragedia, completamente. Tragedia que enluta a toda la comunidad siria en Chile. También hay pesar en la creciente clientela de la tienda y en todo el comercio. La víctima era una persona que trabajaba de lunes a lunes, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Hasta cuándo un trabajador, un emprendedor o un empresario muere por desarrollar su actividad? Hemos señalado en reiteradas oportunidades que los comerciantes requerimos que se nos garanticen las condiciones mínimas de seguridad para proteger a nuestros trabajadores, a los consumidores y también, por cierto, a nuestros locales. Imágenes inéditas de un robo con homicidio, pero según los antecedentes, la banda no logró llevarse dinero, ni siquiera alguna prenda. Aún así, atacaron a disparos a los locatarios. Estos registros serán claves para identificar a los responsables. Bueno, después de ver estas trágicas imágenes, vamos a cambiar completamente de tema y de tono. 8 de cada 10 chilenos asegura que si recibe aguinaldo lo destinará para celebrar en estas fiestas patrias. Así lo reveló un estudio realizado por una empresa especializada en servicios laborales. Claro, un gasto que va de la mano con la búsqueda de productos a bajo costo y, por ejemplo, también alternativas a las carnes rojas.
3 semanas nos separan de fiestas patrias que este año se retoman con el objetivo de volver a celebrar, pero cuidando el bolsillo. Por mayor, entonces un poco más barato. Por eso lo estamos haciendo, nada más que por eso. Hay que buscar lo más conveniente, comprar anticipado de a poquitito para que no se haga tan pesado. La gente anda buscando la economía, eso se unen familias y empiezan a comprar mercadería como en conjunto. Y por lo mismo, son varios los que hoy ofrecen alternativas para abaratar costos. Enfocadas en empresas, comerciantes y también consumidores finales, este supermercado mayorista ofrece cajas con mercadería 18era. Tenemos 3 opciones de caja, desde los 14.990 a los 23.990, y focalizamos los productos básicos y también de celebración. Entre un 10 a un 15% tú te estás donando al comprar una caja en vez de comprar los productos por separado. Pero en estas fiestas patrias no se trata de solo comida. Los asados y la empanada van acompañadas de la chicha o el clásico terremoto. Bien bueno, amigo mío, bien bueno. ¿Está bueno? Está bueno. La chicha y el pipeño ya se alistan para su mes estrella, aunque en esta ocasión tendrán que lidiar con la inflación, que también ha afectado a las bebidas alcohólicas, aunque algunas licorerías anticipan promociones. Pipeño, la granadina, la chicha, donde venimos con descuentos muy importantes en este tipo de productos que son parte de la celebración, pero además con un mix muy importante de licores, vinos, cerveza, en donde vamos a tener distintas promociones de cara a nuestros socios y a los que no lo son. Fórmulas para ahorrar unos pesos, en donde el aguinaldo también jugará un rol fundamental. Ojalá nos den aguinaldo también en las empresas. Puede ser para pagar cuentas y también para disfrutar el 18. Según cifras de Denred, un 80% de las personas que reciban aguinaldo lo ocuparán para celebrar estas fiestas. Ocupar ese dinero adicional de aguinaldo para poder tener celebraciones en familia o con los amigos. Todos los alimentos han crecido para todos y yo creo que esto es un aliciente importante para poder gastar en alimentación y en pasarla bien, sobre todo en los temas de alimentación, si lo que más gasta uno en el 18 es en comida al almuerzo, comida en la noche. Alternativas para que rinda el presupuesto en este 18, que estará marcado por los altos precios que hoy presionan a nuestra economía. Faltan solo instantes para las 22 horas. Recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Los gobiernos de Argentina, México, Bolivia y Colombia firmaron una carta respaldando a la vicepresidenta Cristina Fernández tras el juicio por corrupción que está enfrentando y donde la Fiscalía pide 12 años de prisión. Una muestra del poder que tiene la mujer que ha marcado como nadie los últimos 15 años de la política argentina. Cristina Fernández de Kirchner, esto decía. La serie de Cristina ya no es la película de Cristina, es la serie, capítulo 2. Cristina está en el balcón del Senado. Carismática, polémica y todo un símbolo. Cristina Fernández vuelve a estar en el ojo del huracán en Argentina. Un nuevo capítulo de una historia de más de 15 años donde ella ha sido protagonista de la política de su país. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. El cargo, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina. Fue en 2007 cuando Cristina se dirigía por primera vez a Argentina como presidenta. Años en los que marcó un proyecto político con identidad propia, donde enfrentó la muerte de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y fue reelegida con una votación histórica de más del 54% de los votos en primera vuelta. Ella también tiene un estilo bastante vehemente, discursivo, carismático, que es lo que logra los dos efectos, ¿no? El amor y el odio. Por más que algunos se pongan nerviosos, yo nerviosa no me voy a poner ni me van a poner, que se queden tranquilos. Porque la figura de Cristina Fernández no deja indiferente a nadie. Su controversia, su popularidad y su habilidad política la han convertido en una de las figuras más poderosas de Argentina. La política argentina se volvió cristinocéntrica en los últimos 15 años, diría, ¿no? Bueno, 10, 15 años. Efectivamente se ha polarizado la política en torno a su figura, con una minoría intensa de seguidores que la siguen bajo cualquier circunstancia y creen ciegamente en ella. Y al mismo tiempo los sectores que se oponen a Cristina la aborrecen con igual pasión, ¿no?
De hecho, te diría que la principal identidad política de la oposición a Cristina es el anticristinismo. Después de 12 años y medio, podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. Fueron sus últimas palabras como presidenta, pero no las últimas, alejada de la primera línea de la política. Así celebraba en 2019 el triunfo de Alberto Fernández como presidente de Argentina y donde ella asumía como vicepresidenta. Alberto Fernández no era un político electoral, era un funcionario del gabinete de Néstor Kirchner y de los primeros años de Cristina. Por lo tanto, había mucha diferencia entre la experiencia política de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero fuera del escenario político, donde ha tenido más de un roce con el mandatario, el panorama judicial cada vez se complica más para la exmandataria. Fernández enfrenta una serie de causas en su contra. Los conocidos cuadernos de la corrupción que desde 2019 están en manos del Tribunal Oral. Las causas Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Otesur que no llegaron a juicio. Pero la que hoy tiene a la mandataria entre las cuerdas es la causa Vialidad, que se trata del primer juicio que enfrenta a Cristina. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Declaraciones que sin duda impactan a todo un país que incluso compara su figura con la recordada Evita Perón. Lo que tienen en común, por eso la comparación, además del género, es el tema de esta relación amor-odio, ¿no?, entre sus seguidores y sus detractores. Una figura que no deja de provocar reacciones al otro lado de la cordillera y que hoy enfrenta uno de sus momentos más duros en su extensa carrera política. De vuelta en nuestro país con una historia indignante. Lo golpearon y lo hirieron con un cuchillo, todo para robarle 700.000 pesos a pasos de su casa. Es lo que vivió un adulto mayor de 73 años, minutos después de retirar de un banco el dinero que usaría para cubrir trámites funerarios de su esposa, que murió hace menos de 2 meses. Estaba a pasos de su casa en este pasaje y ni siquiera alcanzó a advertirlo, cuando por la espalda 2 delincuentes lo abordan, lo reducen en el suelo, lo golpean y pese a que intenta defenderse, los ladrones no tienen piedad, lo atacan y huyen con todo el dinero que portaba su víctima. Trabajar años para pagarse la pensión y tan miserable, tan baja, y después un bono que dan el gobierno y el otro, el bono de invierno, que se la quite a un adulto mayor. Es el duro testimonio de don Luis, tiene 73 años, nunca había vivido una experiencia tan violenta como esta. Ahora está en reposo, tiene varios golpes, incluso un corte en su mano derecha. Cuenta que venía del banco, había hecho varios retiros, en total portaba 700.000 pesos. Parte del dinero era para cubrir trámites de la sepultura de su esposa, quien murió hace menos de 2 meses. Nunca me había pasado nada. Eso es lo que a mí. Y ahora hace poco, casi 1 mes y medio que murió mi señor y ahora me pasa esto a mí. Por eso estoy sentido. Un robo protagonizado por 2 delincuentes que interceptaron a una víctima que salía del banco. Don Luis venía de esta sucursal ubicada a unas 6 cuadras de su casa. Su familia cree que los ladrones actuaron dateados y que lo siguieron. Sabían dónde portaba el dinero, además creen que recibieron apoyo para huir rápidamente del lugar. Las personas venían en vehículos, entonces, y lo vemos en una segunda imagen que nosotros tenemos, ya en donde uno de los vehículos está en la salida del pasaje, ¿cierto?, esperando a las personas. Así finalmente huyeron con 700.000 pesos sin ser detenidos a plena luz del día y sin que nadie advirtiera lo que estaba ocurriendo en este pasaje de la población Patricio Lynch de Talcahuano. Y en realidad aquí no se ve esas cosas en la cuadra, es súper tranquilo este pasaje. Es de noche más que nada el tema, pues en el día, aquí como se ve, pues anda re poca gente. Carabineros quedó a cargo de la indagatoria, la municipalidad de Talcahuano apoyará a don Luis. Personal de Carabineros realiza primeras diligencias con el fin de dar con los autores de este hecho, empadronando testigos, verificando las cámaras existentes en el lugar. Una historia indignante que también tiene algo rescatable tras conocerse el caso. Su familia cuenta que se generó una campaña a la solidaridad de varios anónimos. Le permitió a don Luis reunir en pocas horas los 700.000 pesos que le robaron. Gracias a Dios, ¿cierto? Y agradecemos a la gente que se ha acercado a nosotros para entregarnos distintos tipos de ayuda y en eso recuperó él su dinero. Está claro que el dinero no es lo más importante, pero al menos será una preocupación menos para este adulto mayor que ahora intenta reponerse tras este violento robo del que fue víctima a metros de su casa.
Bueno, y tras el anuncio del ISP de ampliar el rango etario de la vacunación contra el COVID desde los 6 meses, surgen algunas aprensiones de parte de los padres, aunque los especialistas insisten en la seguridad y eficacia de este antídoto. Primero serían solo mayores de 18 años. Más de 15 millones de personas en todo el país recibirían su vacuna contra el COVID-19. Se sumaron después adolescentes y más tarde niños hasta los 3 años. Vacunar a la población pediátrica, incluidos lactantes, faltaba, pero tras la autorización del ISP, las vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna y Sinovac podrán ser administradas desde los 6 meses. La vacuna sigue siendo segura para este rango etario, es eficaz para este rango etario y además está fabricado con los mismos estándares de calidad que la vacuna para adultos y por lo tanto se puede utilizar sin ningún problema en el caso de los niños. Lamentablemente los niños en Chile, las tasas de vacunación son muy bajas, por bajo del 50%, sobre todo en el grupo etario entre 3 a 5 años. Por lo tanto, el llamado a los padres es a vacunar a sus hijos. El anuncio todavía genera dudas y aprensiones en algunos padres, aunque los especialistas insisten en que la vacuna es segura. En mi caso no, yo a mis niños no, yo eso que tengo trillizos. No estoy de acuerdo que le pongan vacuna a los niños tan pequeños. La vacuna desde los 6 meses ya se está ocupando en países como Estados Unidos, como Australia, y ya es recomendada también en Argentina. Y nosotros lo que hicimos fue revisar las reacciones adversas que ya se han ido presentando de estas vacunas en los distintos países y alrededor del 0,03% presentó una reacción adversa muy común en el caso de los niños, que es la irritabilidad. Es decir, molestia en el brazo, riesgos mucho menores a los beneficios. Claramente es mucho mayor el riesgo de estar expuesto a la infección sin inmunidad. Evaluaría el caso, pero yo viendo como las estadísticas y todo lo que ha podido prevenir, yo lo haría. Es la principal razón para vacunarse, pero también para evitar secuelas post-COVID. Genera hiperreactividad bronquial, quedan con tos crónica y gatilla asma. Secuelas cardiovasculares, como se vieron con el PIMS. Por lo tanto, es mucho más seguro prevenir con las vacunas que arriesgarse a tener alguno de estos cuadros graves. Una porción de población desprotegida genera un problema. Empieza a transformarse en un nicho para el virus porque encuentra a un hospedero sin protección. Mientras que la población adulta estaba protegida, la circulación del virus persistía. Por eso fue muy importante durante el 2021 avanzar en el desarrollo de vacunas seguras y efectivas para la población infantil. Con la autorización del ISP, el MinSal podrá contar con una herramienta terapéutica más contra la pandemia, aunque todavía tiene un desafío pendiente: disminuir la cifra de rezagados, tanto en la población pediátrica como adulta. Debemos evitar que este nuevo grupo etario tenga un comportamiento similar a los niños de 3 y 5 años y 6 a 11 años, donde hay una gran cantidad de niños rezagados. Estaría dispuesta, así que no tengo ningún problema, porque nosotros como familia tenemos todas las vacunas. Consultamos a la autoridad de salud, pero por ahora nos han entregado detalles sobre cuándo o cómo se desarrollará este proceso de vacunación para lactantes. Uno más para seguir enfrentando una pandemia que aún no acaba. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que asistirá y colaborará con la Fiscalía ante nueva citación en el marco de una investigación por eventuales delitos de lesa humanidad asociados al control de orden público en las protestas tras el 18 de octubre de 2019. Se busca establecer una responsabilidad de mando, ya que en ese entonces el general estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros. La fiscal Jimena Chong citó a Yáñez a declarar la próxima semana por 2 querellas presentadas por abogados particulares en 2021. El general ya había declarado en ese mismo año, el 2021, por otra causa de lesa humanidad. Aquellos que ejercemos roles como directores de instituciones, tenemos que ser los primeros llamados, ¿cierto?, a prestar toda la colaboración y la cooperación en la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, y por lo tanto concurriré en las instancias que sea necesario, como ya lo he hecho en otras oportunidades. Medio año ya se cumple del inicio de la guerra en Ucrania, un conflicto que, de acuerdo con estas cifras de Naciones Unidas, ha dejado lamentablemente más de 5.500 muertos. Fíjese que entre ellos 362 niños, casi 8.000 muertos, entre ellos 610 menores, y 1 de cada 6
habitantes de ese país. Estamos hablando de 6,7 millones de personas que se han escapado a otros estados. Medio año, donde hemos visto imágenes dramáticas, y han ocurrido importantes hitos que incluso han afectado a Chile. Masacre, destrucción, agonía. Las palabras muchas veces no alcanzan para describir lo que se ha vivido en Ucrania en estos últimos 6 meses de invasión rusa. Una guerra que este miércoles cumple medio año, el mismo día en que los ucranianos celebran 31 años de su independencia de la Unión Soviética, aunque esta vez no hay nada que celebrar. Toma la decisión de ejecutar una operación militar especial. Su objetivo será defender a las personas que durante 8 años han sufrido persecuciones y genocidio por parte del régimen de Kiev. Son las palabras que quedaron en la memoria de todo el planeta y que han desatado algunas consecuencias que por entonces eran impensadas. Gente mala llegó allí y mutiló nuestra vida. Ahora tengo que dejar atrás a toda mi familia. Y me estoy escapando con un niño, no sé a dónde voy. Me estoy fugando con él porque quiero que mi hijo siga con vida. Dejamos a mi papá en Kiev. Son los dramáticos relatos que se replican en los más de 12 millones de ucranianos que han debido abandonar sus hogares. Más de un cuarto de la población. Se ha dicho que es la mayor crisis humanitaria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Si bien algunos han podido volver, hay otro porcentaje que no ve condiciones propicias para poder regresar. Familias, niños, embarazadas, adultos mayores. Los ataques a la población civil no han hecho distinción alguna. La masacre de la localidad de Bucha en las afueras de Kiev y el ataque al hospital de Mariupol dejaron algunos de los registros más impactantes de la guerra. Los efectos de un brutal ataque, esta vez a un colegio, fueron presenciados por un equipo de TVN. En 48 horas después de este ataque vamos a revisar exactamente cómo se encuentra este lugar. Los tantos blancos civiles. Sabemos de miles de personas asesinadas y torturadas, con miembros amputados, mujeres violadas y niños asesinados. Esto es un genocidio. Los efectos de la ofensiva liderada por Putin han dejado consecuencias que traspasan las fronteras ucranianas. Y es que antes de la guerra, Rusia abastecía a Europa prácticamente en el 40% del gas que consumía. Putin consideró que el gas podía ser un elemento de presión, de negociación o incluso de chantaje sobre los países de la Unión Europea. Lo que vamos a ver en el mediano plazo es un escenario muy complejo, sobre todo porque si bien existen alternativas y otros proveedores, no hay ninguno que sea tan cercano y tan barato. Pero no solo ha sido el gas. Y es que con Ucrania y Rusia como dos de los principales exportadores mundiales de trigo, el alza de precios de los alimentos ha sido un efecto visible y dramático para el resto de los países, incluido Chile. Un antiguo comediante, un hombre de 44 años que no venía precisamente del mundo político tradicional. El mismo que hace 6 meses debió asumir la tarea más ardua de su vida, hacerse cargo de un país invadido y brutalmente atacado. Últimamente ha habido mucha información falsa online diciendo que he pedido al ejército que deponga las armas y que evacúe. Escuchen, estoy aquí, no depondremos las armas, defenderemos nuestro Estado. Se ha convertido en todo un protagonista, siendo aplaudido por su país, del que no se ha movido, y por gran parte de la comunidad internacional que lo ha apoyado.
A 6 meses del inicio de la invasión, un 20% del territorio ucraniano ha sido ocupado por las fuerzas rusas. Una ofensiva que no tiene fecha de término próxima y donde los ojos del mundo están puestos ahora en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, que ahora está controlada por Rusia en medio del frente de batalla. Es verdad que si desmilitarizamos a la planta nuclear como propusimos, el problema se va a resolver. Y como si la tensión entre ambos países no fuera suficiente, Daria Dugina, la hija de uno de los principales ideólogos de Vladimir Putin, murió este sábado después de que su automóvil explotara cerca de Moscú. Rusia culpa a Ucrania y esta lo niega. Un hecho que a 6 meses del estallido de la guerra seguramente tendrá efectos aún más devastadores en este conflicto. ...24 horas Deportes. Yo sé cuál ha sido mi rol, venir aquí, poner unos cimientos. He trabajado en unas condiciones difíciles. El fútbol tiene algunas gracias, cosas curiosas, como generar personajes singulares y curiosos. Este es el caso de Francis Cajigao, quien tiene un título rimbombante, es el director deportivo de la selección chilena y de la Federación de Fútbol. Él es el que maneja la selección nacional. Y fíjense ustedes que además gana un sueldo más o menos interesante, $30.000 por mes, casi 30 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha hecho durante su estada en Chile? Él decía recién, hacer nuevos cimientos. Yo no sé dónde estarán. De verdad, a lo mejor se han perdido en la arena. Pero ahora se habla de él, abre un bloque deportivo y no sabemos si va a continuar o se va a ir cuando termine su contrato el próximo 31 de diciembre. Uno de los apuntados, uno de los responsables del actual momento de las selecciones chilenas, Francis Cajigao, llegó al país en diciembre de 2020. Esto no es algo que se hace en tiempo récord. Sí hay materia prima. Con un salario elevado de casi 27 millones de pesos fuera de toda lógica para las alicaídas arcas de la NFP, el inglés Cajigao termina su contrato en diciembre de este 2022. ¿Seguirá? Todo el mundo sabe, yo cuando llegué aquí yo firmé un contrato hasta el 31 de diciembre. Bueno, todos tenemos fecha de límite que es el 31 de diciembre prácticamente. Este martes, Milad ya dejaba en duda la continuidad de Cajigao, quien defiende su trabajo a pesar de estar sumamente cuestionado por la dirigencia nacional. No creo que ahora mismo lo más importante en el fútbol chileno sea si renueva o no renueva, o si quiere seguir o si no quiere seguir aquí Francis Cajigao. Su continuidad está en análisis. Todo indica que no seguirá. Cajigao defiende su trabajo. A pesar de los magros resultados, su defensa radica en que sus funciones las ha realizado en un escenario complejo. Yo creo que hemos hecho cosas y el trabajo que viene a hacer más que ningún otro es a poner cimientos. Luego, si hay otro que pone el techo, pues otro pondrá el techo y ojalá pueda ser chileno. Pero yo sé cuál es mi rol. Francis Cajigao sigue enfocado en su trabajo, aunque sabe que tiene fecha de término y las posibilidades que siga son muy bajas. Y saltamos a Inglaterra porque Ben Brereton, seleccionado nacional, está generando noticias importantes, a punto de saltar de la Championship, de la Serie B del fútbol británico a la Premier League. Lo quiere un equipo, un club con mucha tradición, el Everton de Liverpool. Ha sido el hombre clave en las últimas temporadas, es la gran estrella del Blackburn Rovers. 2 goles en 5 fechas es su cosecha en la presente Championship. Por eso son varios equipos que ya han preguntado por él. El West Ham, el Aston Villa y el Leeds United han sido algunos. Pero la prensa inglesa asegura que el Everton inició una ofensiva de último minuto y solo restaría definir detalles con la directiva del Blackburn. Claro que esos detalles
son económicos. No lo dejarán partir por menos de 15 millones de euros, unos 14.000 millones de pesos. El entrenador Frank Lampard está desesperado por fichar a un atacante. Britton Díaz, que puede jugar por la banda izquierda y por el medio, está abierto a una transferencia. El exjugador y emblema del Chelsea, Frank Lampard, es el actual técnico del Everton, equipo que marcha 17º en la Premier con solo un punto de 9 posibles. Lampard está en aprietos y necesita de Big Ben ante la inminente partida de su joven delantero, Anthony Gordon, al Chelsea. El Sevilla español también quiere fichar al delantero en enero. Ahí su salida del Blackburn será sin costo siempre y cuando no emigre a un equipo inglés. Si el Everton se apura, podrá tener a Ben Britton Díaz anotando con su camiseta. Y nos preparamos para el clásico universitario, el clásico de siempre del fútbol chileno que marca el retorno del Estadio Nacional a nuestro fútbol, un nacional que se prepara para los Juegos Panamericanos del próximo año. Ahora, no hay clásico sin polémica. ¿Cuál es la que está de moda? El árbitro. En la U no quieren a Julio Bascuñán, pero este va a dirigir. Sabemos que es un partido complicado, además de ser un clásico. Es un partido especial para todos, es un clásico universitario. Un partido con historia que por años ha animado el torneo local, la U versus la UC, azules y cruzados que desde 1937 se enfrentan en el denominado clásico universitario. Será el 195 entre ambas instituciones, a disputarse este sábado a las 15 horas en la reapertura del Estadio Nacional, y eso con juez confirmado. A sus 44 años, Julio Bascuñán fue el designado para dirigir este partido, un hombre de vasta trayectoria nacional e internacional y que hace un año protagonizó el anterior enfrentamiento entre ambas casas de estudio. Lamentablemente no tuvimos la justicia que quizás debió haber imperado en el partido. Relojito Romero, en ese entonces técnico azul, se quejó contra el desempeño que el hombre de negro tuvo en el último clásico que él pitó, pero las polémicas no lo abandonarían, ya que tiempo después Javier Castrilli lo removió de su cargo. Excelencia en el fútbol chileno, tenemos que tener árbitros que realmente respondan a esa excelencia. Eso sí, tras la polémica salida del denominado juez de hierro, el hombre de negro de 44 años fue reintegrado a sus funciones. No, bueno, como decía antes, no me gusta meterme en esos temas. Obviamente un jugador siempre reclama hasta cuando no lo tiene que hacer y entonces no me corresponde hablar de ese tema. Desde el Romántico Viajero declinaron hablar del arbitraje en la antesala del choque entre azules y cruzados. El clásico universitario 195 de la historia con juez confirmado va tomando forma. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. 6 meses desde el inicio de la invasión rusa. 6 meses de un pueblo que sufre, un pueblo que tiene dolor como es el ucraniano. Pero el fútbol regala 90 minutos de alegría allá en Ucrania. Entre bombas y alarma, disparos de fusiles en plena guerra tras 6 meses de la invasión rusa, el fútbol en Ucrania intenta volver a las canchas. La Premier League está de vuelta bajo estrictas medidas de seguridad. El campeonato de fútbol de Ucrania apoya a los soldados, los heridos y los muertos. Esto es importante.
Lo tomamos como señal de profesionalismo y es una gran responsabilidad para demostrarle al mundo que la vida en Ucrania no se detiene. El fútbol mueve emociones en todo nuestro pueblo y también lo hacemos por aquellos que pelean por nosotros. El Estadio Olímpico de Kiev en silencio, sin público, resguardados por militares en los alrededores y refugios de emergencia en caso de que suene la alarma aérea. Estrictos protocolos de seguridad dentro de un país que aún continúa en guerra. El mundo se está olvidando de los eventos que pasan en Ucrania. Uno de nuestros objetivos es usar el sentimiento del juego para recordarle al mundo que la guerra no ha terminado. Siguen ocurriendo atrocidades en Ucrania. La primera división del fútbol ucraniano paró definitivamente en abril de 2022. Casi 5 meses después regresa el Shakhtar y el Metalist, 2 equipos de ciudades bajo fuego ruso, cantaron su himno cargado de emoción iniciando el torneo. Me gustaría que hubiese más gente en el estadio, pero todavía no se puede por la situación de nuestro país. 90 minutos de paz en medio de la guerra. El fútbol bajo seguridad extrema intentando dar un pequeño respiro a un pueblo que sigue bajo fuego enemigo. En Brasil, estadio lleno, partido semifinal en la ciudad de São Paulo de la Copa Brasileña. Y ha ganado el equipo de Arturo Vidal. Jugando de visita, reitero, el Flamengo le ha ganado al São Paulo por 3-1. Revancha ahora en casa de Arturo, allá en Río. Con esta buena noticia despedimos el bloque deportivo. En un instante, Connie junto a Iván siguen con las noticias aquí en 24 horas. Gracias. Buenas noches. ...24horas.cl. A menos de un mes de las fiestas patrias, hay varios beneficios a los que se puede optar desde diversas instituciones del Estado en agosto y septiembre. Esto sin contar con el aguinaldo establecido para estos días feriados. Entérate de cuáles son en 24horas.cl. Poniéndonos a tono ya con el 18 de las fiestas patrias. Muy bien. ¿Cierto? También las noticias, como siempre, le queremos dar las gracias por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Por TVN llega Todo por mi Familia y por nuestro canal 24 Horas, una nueva edición de Vía Pública. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.